A ver, pensemos en esto por un momento. Para España, la crisis climática ha dejado de ser una de esas amenazas futuras, algo lejano en el horizonte. No, no, ya es el presente, un presente que está redibujando su mapa, su tejido social y, lo que es más importante, su papel en el mundo. La cuestión ya no es meramente ecológica, esto va de la capacidad de supervivencia del propio Estado. Para entender bien este desafío, vamos a hacer un recorrido en 4 etapas. Primero veremos por qué la crisis ya es una realidad palpable. Luego nos asomaremos a cómo está afectando al país por dentro. Después cambiaremos la perspectiva para ver cómo se percibe esto desde fuera. Y para terminar, juntaremos todas las piezas para entender por qué se habla de una tormenta perfecta. Vale, pues vamos allá. El debate sobre el clima en España, digamos que ha subido de categoría. Ya no es una charla solo para expertos en medio ambiente, para nada. Ahora es un tema central en la agenda de gobierno. La pregunta clave ha dejado de ser ¿qué pasará?, para convertirse en ¿está el Estado realmente preparado para lo que ya está pasando y lo que viene? Y es que este número lo dice casi todo, 73%. O sea, casi 3 de cada 4 personas en España dan por hecho que vamos a tener más eventos climáticos extremos de aquí a nada. Y claro, esto no es solo una estadística, es una presión social enorme que obliga a la política a moverse, a tomar decisiones. Esta frase es de verdad la clave de todo el análisis, la resiliencia del Estado. ¿Qué significa esto en realidad? Pues mira, es bastante sencillo. Cada vez que una borrasca inunda un pueblo, cada vez que una sequía brutal arruina una cosecha, lo que se está poniendo a prueba no es solo el aguante de la naturaleza, sino la capacidad del propio Estado para proteger a su gente y mantener el país funcionando. O sea que el cambio climático deja de ser una política más, algo que gestiona un ministerio concreto, y se convierte en algo transversal, como el aceite que lubrica toda la maquinaria del Estado. Si esa visión no está en la economía, en las infraestructuras, en la seguridad, pues todo el sistema empieza a chirriar. Bien, pues ahora vamos a bajar al terreno. ¿Cómo se ve toda esta presión en el día a día? Vamos a ver de qué manera se están empezando a romper algunas costuras del país, tanto las físicas, las infraestructuras, como las administrativas. Y que nadie piense que son hechos aislados, ¿eh? Esto ya es un patrón. Borrascas extremas, inundaciones, ya no son la excepción. Se están convirtiendo en una nueva y, la verdad, agotadora normalidad. Cada uno de estos eventos es un golpe, y la suma de tantos golpes seguidos va desgastando poco a poco la capacidad de respuesta. Y aquí es donde vemos el efecto dominó. Porque claro, cuando las carreteras se cortan una y otra vez en los mismos puntos, o cuando la red eléctrica falla constantemente en ciertas zonas, la señal que se envía tanto hacia adentro como hacia afuera ya no es la de un problema puntual, es una señal de debilidad, de fragilidad estructural del país. Esto nos lleva a una realidad que es muy incómoda, pero que ya está aquí, el desplazamiento climático interno. Y ojo, la palabra clave es interno. No estamos hablando de gente que viene de fuera, estamos hablando de ciudadanos españoles, de agricultores en el delta del Ebro o de vecinos de la costa que se ven obligados a plantearse dejar su casa de toda la vida porque el mar se la está comiendo o porque la sequía ha hecho su tierra inviable. Y si hablamos de problemas que avanzan en silencio, miremos este gráfico sobre la desertificación. Los números son, bueno, para pararse a pensar. Un 20% del territorio ya desertificado y un 70% en riesgo. Esto no es solo que la llamada España vaciada se vacíe todavía más, es que el propio suelo productivo se está perdiendo y eso crea una fractura territorial cada vez más grave. Pensemos en la capacidad del Estado como si fuera una batería. Cada emergencia, cada inundación, cada ola de calor es un gasto enorme de energía. ¿Cuál es el problema? Que últimamente se gasta energía mucho más rápido de lo que da tiempo a recargar la batería. Y ese goteo constante, ese vivir en emergencia permanente, te agota y te deja sin fuerzas para planificar el futuro. Y este es el coste oculto, el peaje que se paga y que no siempre se ve. Cada euro, cada persona, cada hora de trabajo que se dedica a gestionar una emergencia en Andalucía o en Jaén es un recurso que no se está usando para innovar, para la diplomacia, para la planificación a largo plazo. En resumen, si estás todo el día apagando fuegos en casa, es imposible jugar un papel importante fuera. Muy bien, ya hemos visto las grietas internas. Ahora vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera. Cambiemos la perspectiva. ¿Cómo se ve todo esto desde el exterior? O dicho de otro modo, ¿qué factura le pasa al mundo a un país que parece estar desbordado por sus propios problemas? Pues lo primero es que las reglas del juego de la seguridad global han cambiado. Antes, la seguridad era algo relativamente simple: ejércitos, defensa, fronteras, lo clásico. Ahora, el concepto clave es la seguridad humana. Y eso es mucho más complejo. Implica ser capaz de proteger a tu población de una sequía, de mantener la cohesión social o de gestionar la presión migratoria. Todo a la vez. Y esto, claro,
nos lleva a la pregunta del millón. En este nuevo tablero de juego, ¿qué precio se paga por no tener una estrategia clara? ¿Por parecer incoherente? Pues la respuesta es un efecto en cadena, una cascada de consecuencias. Primero, tu credibilidad internacional cae en picado. Y claro, si no eres creíble, tu posición en cualquier negociación importante se debilita. Das una imagen de improvisación, de ir a salto de mata. Y al final tu voz pierde peso justo donde más importa, por ejemplo, a la hora de influir en las grandes decisiones de la Unión Europea. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al tramo final de este análisis. Aquí es donde todas las piezas del puzzle que hemos ido viendo encajan para formar una imagen muy clara, la de una tormenta perfecta. Lo que tiene España por delante es una tormenta que se alimenta desde 3 frentes a la vez. Por un lado, el impacto físico y directo de la crisis climática. A eso se le suma la fragilidad interna que esto genera en el territorio. Y, para rematar, la presión migratoria que añade una capa de complejidad social y política a todo el conjunto. Y así volvemos al punto de partida, al gran tablero de ajedrez mundial. La prueba definitiva para España, el examen final, no es si puede aguantar una inundación más o una sequía más. La verdadera prueba es si puede seguir siendo un jugador estratégico en esa partida global, o si por el contrario se va a quedar paralizada simplemente reaccionando a las crisis que le golpean una tras otra. Así que la pregunta final, la que de verdad importa, queda flotando en el aire. ¿Conseguirá España unir las piezas, adaptación climática, cohesión social y política exterior, para actuar como un actor estratégico y con visión de futuro, o se verá arrastrada a ser un país meramente reactivo, que va a remolque de las crisis en este nuevo escenario global? La respuesta que se dé a esta pregunta es la que, sin duda, definirá su futuro.